Buenas tardes. Vamos a comenzar la entrevista con el cabeza de lista del partido Por un Mundo Más Justo para las próximas elecciones europeas, Miguel Ángel Vázquez. En primer lugar, queremos agradecerte que nos hayas atendido. Nuestro trabajo consiste en intentar motivar a los ciudadanos a que voten en las próximas elecciones europeas. Y es que, según estadísticas, un bajo porcentaje de la población vota en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo creo que uno de los principales motivos es porque todavía no somos conscientes de lo importantes que son las elecciones europeas en el ámbito nacional. Es decir, lo que nos afecta, todo lo que se decide en Europa, para nuestro día a día aquí en España o en cualquiera de los otros países de la Unión. Da la sensación como de que Europa es una cosa que está allí lejos, cargada de burocracia, muy aburrida, de mucho papeleo, y que al final no nos va a implicar nada. Si no nos explicaría, como por ejemplo en unas generales, la gente se deja el pellejo no porque salga su partido, sino porque no salga el otro, que es uno de los grandes problemas de este país, la miedocracia, más que la democracia. Voto para que no salga el otro más que para que salga lo que yo creo. Y sin embargo, en unas europeas, que gane quien gane, porque parece que no va conmigo. Es uno de los grandes problemas que ha habido, ¿no? No se comunica, no se dice bien la importancia que tiene, y así es muy difícil, con la desconfianza tan grande que hay en los políticos en general, que alguien se sienta motivado a salir a votar un domingo. Vale. ¿Crees que estas estadísticas aumentarían si la difusión de las elecciones europeas fuera mayor? Pues fíjate, creo que más que si fuera mayor, que también es necesario, si fuera mejor, porque creo que no se está haciendo bien. O sea, información sí que hay, todo el mundo sabe que va a haber elecciones, los medios llevan aburriéndonos con los candidatos de unos y otros partidos desde hace meses. Sin embargo, la comunicación no es buena. Yo siempre pongo el ejemplo de que hace años, cuando se hizo la campaña de información sobre la Constitución Europea, cuando había que votar en referéndum si aceptábamos o no la Constitución Europea, los responsables de dar el mensaje a todos los españoles fueron los Hermanos del Río, conocidos internacionalmente por su canción La Macarena. Y si busquáis ese anuncio en YouTube, creo que decían algo así como, oye, ¿a esto qué hay que hacer? ¿Qué hay que votar? Decía, pues la verdad es que no sé de qué es, pero hay que votar que sí porque es muy importante. Entonces, con esa información, con los del Río diciéndonos eso, pues no me siento especialmente motivado al proyecto europeo. Entonces, sí, una mayor información, pero también una mejor información, una información de calidad y con datos. Uno de los temas más polémicos en estos momentos es la crisis. Según su punto de vista, ¿cree que los países con una economía más rica se benefician prestando dinero a países en los que el dinero es muy necesario a causa de la crisis económica? Esta pregunta es muy interesante, no solo porque está de plena actualidad, sino porque relaciona la crisis puntual que tenemos ahora en el norte con la crisis que llevan teniendo toda la vida los países del sur. Nos está tocando vivir exactamente la misma circunstancia que hasta hace nada nosotros hacíamos vivir a los países en vías de desarrollo. Lo que se conoce como deuda externa, la deuda a la que hemos sometido a muchos países del sur con unos intereses terribles, empobrecidos nos pagasen a los ricos del norte más que al revés, más que ser nosotros los que aportásemos con nuestra ayuda al crecimiento de esos países, ahora nos toca a nosotros. Esto es tan concreto como que el plan que el FMI hizo para España es exactamente el mismo que el que hizo para México hace 30 años y le hundió en la miseria. Lo cual da datos clave acerca de quiénes están manejando la crisis, quiénes están enriqueciendo con esto y quiénes están saliendo beneficiados al coste de todos los que salen mal. Y me atrevería a decir que no especialmente países que ganan que otros, sino instituciones supranacionales como el FMI, como el Banco Mundial o como el Banco Central Europeo, que nadie ha elegido, que no son democráticos, sino que tienen otros procesos de elección y que deciden por los intereses de muchos países que sí que han sido votados democráticamente. Entonces esto nos tiene que hacer pensar mucho, ¿no? Cómo el reparto del dinero está en manos de gente a la que nadie ha votado. Por eso es tan importante implicarse en unas elecciones europeas, para que las personas que estén digan que eso no puede ser y que la elección, mejor o peor, la tiene que hacer la gente que se haya votado desde los países. Como partido político,
¿qué propondrías para mejorar la participación ciudadana en los próximos comicios del 25 de mayo? La pregunta es muy interesante y creo que se podría dividir en dos líneas. Una en lo que no tenemos poder para hacer nada ninguno de nosotros y otra en lo que como ciudadanos sí que podemos hacer. Dentro de lo que podríamos exigir, pero no tenemos capacidad de hacer, es un poco lo que he hablado antes, ¿no? Exigir mayor información, mejor información, que se dé visibilidad a todas las fuerzas y partidos que se presentan, que se nos explique cómo funciona el Parlamento Europeo, que se nos explique para qué sirve, que se nos explique qué grupos parlamentarios hay dentro de ese Parlamento, que se nos explique nuestros políticos a qué grupos van y todo eso. Y eso es lo que podemos exigir y donde nosotros no tenemos mano. Pero donde sí que tenemos mano. Creo que una cosa muy importante es primero el informarnos, y ahora tenemos la suerte que en las últimas europeas no tanto, que es el uso y el conocimiento que tenemos de Internet. Podemos encontrar toda la información que queramos ahí. Podemos informarnos en medios alternativos, no fiarnos siempre de lo que dicen la tele o los grandes periódicos. Podemos ir a la Wikipedia, podemos hacer muchas cosas y, el segundo paso y el más importante, transmitirlo en nuestro entorno, fomentar el debate. Una de las cosas más interesantes que pasaron desde el 15 de mayo de 2011, desde el 15M, es que el debate político dejó de ser una cosa de unos pocos políticos para que fuera una cosa de todo el mundo, que todos tuviéramos la capacidad de hablar de política. ¿Por qué no empezar a hablar también de política europea, no? Quizás sí nos demos cuenta de lo importante que es y por lo menos aportemos al debate de ideas. Yo creo que con esas dos cosas, con la exigencia a los que pueden dar la información para que la den y el trabajo que hagamos nosotros en nuestros círculos y en nuestros entornos, sí que sería capaz de crecer la sensibilidad hacia las elecciones europeas. Y, por supuesto, participando en todos los grupos que ya existen, y asambleas, grupos de información, grupos que están trabajando en esto, aunque sea para escuchar y enterarnos. Una de las causas de la falta de motivación de los ciudadanos es la corrupción política. ¿Cómo creéis que se podría intentar atajar y qué modelo político ofrecéis vosotros? Fíjate, esto es muy interesante porque es algo que no solo debería estar en los programas electorales de los partidos, sino también en sus reglamentos internos, como una exigencia obligatoria de la ciudadanía. Por poner medidas concretas, primera de todas, hacer primarias, o sea, que los candidatos no puedan ser elegidos a dedo por el aparato del partido, porque así parece que son unos pocos los que siempre están ahí y siempre vemos las mismas caras desde hace 30 años. Tienen que ser las bases de los partidos y las bases ciudadanas quienes decidan quién quiere que les represente en cada partido. Así aseguramos la pluralidad y aseguramos también que no se enquisten en el poder los que llevan años haciéndolo. Segunda cosa, aprobar una revocatoria. ¿Qué es una revocatoria? Si yo trabajo de panadero y al segundo año de estar trabajando en la panadería resulta que hago el pan fatal, no le pongo sal, no sabe absolutamente a nada y se me quema, es bastante probable que mi jefe diga, mira, gracias por el esfuerzo, pero no puedes seguir. No van a esperar a que pasen los 4 años que se supone que yo he firmado en esa panadería. ¿Por qué en política no pasa lo mismo? Los jefes de los políticos somos nosotros, que somos los que les elegimos. Una revocatoria es un mecanismo mediante el cual, si vemos que un político no está cumpliendo con su cometido, a través de una recogida de firmas lo suficientemente representativa, se puede exigir que dimita la persona en el cargo en concreto. Eso, por norma, en todos los partidos, para que nadie se quede ahí tocándose las narices, sino que trabaje por los ciudadanos. Y una herramienta en manos de los ciudadanos. Por un lado primarias, por otro lado la revocatoria y, tercer documento de control, que nadie se pueda enriquecer a través de la política, que los reglamentos internos de los partidos, como por ejemplo hace el nuestro, regulen la situación personal de la persona candidata y en función de eso el sueldo que reciban se adapte a su necesidad o no. No sería lo mismo que saliera yo como candidato, que vivo solo y con una gata encantadora, que saliera una persona que tiene una familia a su cargo por la situación que fuera. Entendemos que no es el mismo que tiene que percibir una persona u otra. Entonces, ¿por qué no que los propios partidos regulen la actividad económica de sus candidatos, para asegurar delante de los ciudadanos y que la ciudadanía pueda estar tranquila que nadie se mete a esto por enriquecerse, sino por vocación? ¿Por qué no limitar también el número de empresas a las que se puede dedicar a la vez un político o el número de cargos que tienen que tener? Parece evidente
que con lo que ganan simplemente como políticos en cargo ya les daría suficiente para una vida digna. Entiendo, y eso sin ser electo, que los problemas de un pueblo, de una ciudad, de una nación o de un continente son lo suficientemente grandes como para necesitar de todo mi tiempo de trabajo para dedicarlo a ello. ¿Cómo podemos tolerar que una persona que en teoría está haciendo ese trabajo se dedique a 4 cosas a la vez, cobrando sueldos millonarios de todas esas cosas? No solo por lo que está ganando, sino porque además no le da tiempo a realizar el trabajo para el que le hemos votado, ¿no? Regular esas 3 cosas por programa, yo creo que acabaría, por lo menos, con una gran parte de la corrupción. Y, por supuesto, que se cumpla la justicia y que los corruptos paguen la pena correspondiente y no salgan al día siguiente. Creo que esas 4 cosas ayudarían a avanzar bastante. Bueno, pues muchas gracias por habernos ofrecido esta entrevista y bueno, pues nos despedimos. Adiós. Bueno, pues fenomenal, chicas. Gracias a vosotras. Ha sido un placer responder a vuestras preguntas, que espero que hayan servido para aclararos. Os invito una vez más a que os informéis, que es muy importante, y que leamos por qué es tan importante estar informados y votar en Europa. Y me quedo a vuestra disposición para lo que creáis conveniente en cualquier momento. Muchísimas gracias.